En este espacio hablamos de ideas, de experiencias, del día a día laboral que tú y yo enfrentamos. Hablamos de esas cosas que se esperan que sepas, pero nunca te enseñaron. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se esperan que sepamos. En este nuevo episodio, antes de comenzar en el episodio y lo que vamos a hablar y el invitado y todo eso, les recuerdo que de forma semanal, los lunes específicamente, compartimos vacantes en nuestras historias y permanecen en historias destacadas durante 2 semanas. Esas vacantes son previamente depuradas, o sea que si usted está buscando un trabajo, conoce a alguien, un familiar, un amigo que necesite una nueva oportunidad, pues sabe que ahí puede encontrarla. Y en nuestro canal de difusión, todos los días, compartimos nuevas oportunidades, noticias, novedades, informaciones, incluso memes, risa, de todo. Así que ya usted sabe. En este nuevo episodio vamos a conversar varias cosas, la verdad. Varias cosas que yo creo que todos hemos pensado, cosas que nos hemos preguntado. Y también vamos a escuchar un poquito sobre la experiencia de otras personas, que creo que eso es parte de lo que usted hace cada vez que pone el podcast desde donde sea que nos escuche. Y espero que sea tan buena la conversación como va a ser para mí o para nosotros. Así que en esta ocasión, nuestro invitado, Daniel Franco, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué voz más profunda! ¿Cómo te sientes? Yo estoy feliz de estar aquí. De verdad que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, yo también. La verdad es que cuando la gente viene es porque sinceramente yo siento que la persona puede aportar tanto a mí como a las personas que escuchan el podcast. Y yo sé que en este caso va a ser así. ¿Cómo te fue llegando? Yo llegué bien. La capital convulsa. La capital. O sea, sí, la ciudad. Lo que pasa es que yo estaba en Santiago, en el Cibao hace poco, pero convulsa la ciudad, con mucho calor, pero llegamos bien. Convulsa, wow. Sí. Una elección de palabras exclusivas. Daniel, cuéntame, ¿quién tú eres? ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Para que te conozcamos un poquito más. Sí. Mi nombre es Daniel Franco. Yo trabajo alineación y balanceo de gente y de negocios. Me gustó eso. Soy consultor. Tengo una firma, se llama Paxlo Group, donde trabajamos inteligencia y salud organizacional. También soy coach ejecutivo y múltiples cosas, pero es ayudar a la gente a tener la persona correcta con la conducta correcta en el lugar correcto. Y que podamos trabajar desde nuestra genialidad. Yo siempre digo que nuestra genialidad, nuestras fortalezas son lo que nos enriquece. Entonces, me gano la vida entre el mundo de las finanzas y el mundo de la gente y haciendo ese match ahí. ¿Y cómo en el mundo de la finanza? Porque sí, bueno, yo soy licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas con una concentración en finanzas de base y después me fui a hacer una maestría en consejería. Yo no entiendo eso, ¿por qué? O sea, ahorita tú me lo dijiste, de verdad, que yo hice como un cortocircuito y yo me quedé, pero una gente que le gustan los números, ¿verdad? O que se le dé bien el tema de los números, no se complica con gente. Yo creo que parte de lo que a mí me pasó era que todo iba bien mientras la carrera era acciones, gestión de portafolios, dividendos, que no sé qué, estructuración de prospectos y todo eso. Y cuando yo llegué, porque yo quería estudiar para ser corredor de bolsa. Y cuando yo llegué a que la vida se me volvió un cuadrito de Excel y me di cuenta que fui analista de cumplimiento, trabajé como en el área de nómina. Yo dije, pero es que lo mío no puede ser, mi vida no puede ser un cuadrito de Excel, lo mío es la gente. Es súper raro para mí porque que de verdad, yo te oigo y es como que esa no es la personalidad de un financiero. Como que totalmente, es súper raro. Totalmente. Entonces, al final, mi mamá es psicóloga clínica. Yo siempre decía que en la psicología no había dinero. Al final terminé heredándole la función. Sí, porque trabajo muchísimo, no como psicólogo, pero trabajo como coach ejecutivo acompañando a líderes y equipos. Claro. Y tiene esas aristas del cuidado personal, del cuidado del bienestar, pero muy orientado hacia la productividad también y hacia los resultados. Entonces, en el proceso de maestría, recuerdo la doctora Jackie Pérez que me dijo, Daniel, ¿qué fue lo que tú estudiaste? Y yo, finanzas. Y ella, ¿y qué tú hacías aquí bregando con este tipo de problemas que se ven en consulta? Y me dijo, vete por el coaching. Y yo, que ya tenía un tiempo mirando el coaching profesional, entonces como que encontré el camino. Y ahora, parte de mi hacer tiene que ver mucho con correr programas e iniciativas de desarrollo y de inclusión y educación financiera.
y de trabajar asesorando negocios, mirando el entero del negocio y mucho entonces también de lo que mueve el resultado, que es la gente. Y cómo alineando la gente, alineando el propósito, alineando la genialidad, entonces se alinean también los resultados. Es como... Es un camino de carrera extraño, muy extraño, pero sí, así se dio. No lo juzgo ni lo cuestiono. O sea, yo creo que soy ejemplo también de que definitivamente cuando uno se propone cosas, la carrera puede verse muy diferente a como se espera que se vea, pero enriquece muchísimo más. O sea, te da perspectivas que una persona que siempre ha estado en el mismo lugar no puede tener. Y creo que usar la palabra correcta con puede, porque una cosa te permite una u otra. Y tú mencionas la parte del coaching. Yo incluida, muchas personas durante mucho tiempo teníamos como resistencia con el término coaching. Y pienso que se debió a que durante mucho tiempo se cualquierizó la profesión. Sí. O sea, era un tema muy emocional, eran cosas muy prácticas, sí, emocionantes y motivacionales de momento, a corto plazo. Y honestamente yo soy muy de lo sostenible, de lo que te dé un resultado a largo plazo. Y pienso que muchas de las personas que se resistían a ese tipo de profesión se debe a esa misma forma de pensar. Pero, y por eso hablo en pasado, sí entiendo la función del coach. Sí entiendo que tiene una función y que es necesaria en muchos casos, para muchos roles. ¿Cómo entra ese tema del coaching en tu carrera, aún en ese escenario o en ese contexto que yo te digo? Que yo sé que tuvo que haber sido por ahí, porque... Claro. Tú eres bastante joven. Yo soy más joven. Son 31. Sí, pero... Ok. Pero igual, tú eres joven. Claro. Y en ese momento tú eras más joven todavía. Mucho más. Y durante ese tiempo es que la especulación era lo que yo mencionaba. O sea, eso era la norma. ¿Cómo tú entras ahí? Mira, a mí me pasó que siendo adolescente, yo estaba con mi papá en una conferencia de negocios y había un coach, consultor, autor súper famoso, se llama Dave Martin, y estaba Simon T. Bailey, que había sido uno de los primeros afroamericanos en llegar a una vicepresidencia en Disney. Y no se me olvida, porque para mí eso era como que algo... Sí, imagínate. ¿Qué es todavía? Yo era un muchachito, yo tenía como 14 años. Y ellos los dos decían que eran coaches. Yo no entendía qué era eso, no. Pero al ver el estilo de vida de lo que vi en ese momento, dije, yo quiero ser eso algún día en la vida. Y se quedó ahí. Luego, un poquito después, Maxwell lanzó el Maxwell Team, como 2010. Y yo también decía como que, mira, por aquí hay algo interesante, pero adolescente yo no tenía el dinero que costaba. O sea, ni le iba a decir a mi papá, págame una certificación de Maxwell. Y en ese mismo proceso de desarrollo profesional, fui escuchando más. Tuve maestros de la universidad que también eran coaches. Yo no entendía todo del todo. Y comencé como a investigar. Y al final, terminé estudiando en una escuela fundada por Linda Miller, que fue la directora de la que desarrolló el Instituto de Coaching de IBM. Ok. Y luego puse una fundación y de ahí sale la escuela de coaching donde yo estudié. Y era muy orientado hacia la productividad y hacia los resultados. Y era como una extensión del Departamento de Capacitación y Desarrollo. Y era como una habilidad técnica que se puede vender a las empresas, para hacer talleres. Yo digo que yo me gano la vida hablando. Entonces, es como literal, yo me gano la vida, yo vivo del aire. Pero como que se conectaba con mi genialidad, con lo que me gusta, que la gente, que es hablar, que es aportar información y conocer valor. Y al mismo tiempo también veía como la diferencia entre un programa de 2 años versus los cursitos de Udemy, Coursera de $7, $14, que tú lo hacías on demand. Y yo quería algo que fuera más estructurado y profesional. Después que entré al mundo, o sea, mi mamá es psicóloga clínica. Tú te podrás imaginar la mirada del psicólogo clínico ante el coaching cualquierizado. Y la falta de estructura. O sea, yo me enamoré de la estructura de ICF, del código de ética, del modelo de competencias, porque vino como a darle estructura y claridad a algo que estaba muy difuso. Y también entendí que, principalmente a nivel regional, el coaching de Latinoamérica no necesariamente era el coaching gringo ni el europeo. Porque nosotros, en LATAM, venimos de escuelas que eran más filosóficas, que se iban más al ser, que se iban más a la parte como soft.
y que hasta se podía ver como si fuera como una pseudopsicología media rara que no estaba divorciada. Vuelvo y digo, soy financiero de base. Entonces, a mí tampoco me funcionaba todo esto como que y extraño, sino que es como basado en research, basado en investigación. Y entonces autores como Brené Brown, Simon Sinek, Adam Grant, que también promueven todo este tema del coaching de esa línea, fue lo que a mí como que me enamoró y me encantó de ese mundo. Y ya tengo 5 o 6 años entregado al tema del coaching profesional. Yo digo que es necesario para muchos roles porque cuando regularmente en el trabajo a ti se te da cierta responsabilidad de un equipo, es como que, mira, felicidades, te entregamos nueva responsabilidad. Resuelve. Qué chulo, estás ganando quizá más dinero, a ti te llena la autoestima porque tú tienes un puesto de gerencia, tú tienes un puesto de supervisor, tú tienes un puesto de director, lo que sea. Pero no necesariamente te enseñan a tratar con personas. Y muchas veces las personas que tienden a ser promovidas son personas que son muy buenas en lo que hacen. Técnico. Exacto, técnicamente. Y yo siempre decía que a veces hay promociones que lamentablemente crean el peor gerente y tú terminas perdiendo tu peor técnico porque ya no está en la posición para desarrollarse técnicamente, pero entonces está fallando como líder y entonces si no funciona, pues la persona tiene que irse o se va, porque en la frustración pues entra ese juego. Entonces, me parece responsable el hecho de formar a la persona para poder llevar un equipo, pero dentro de las cosas que tú has visto en tu experiencia, o sea, ¿cuáles son esas cosas como que tú dices, hay mucha debilidad en esto cada vez que a mí me toca tratar o asesorar o consultar en un equipo a una persona recién promovida? Mira, pasa mucho el tema de herramientas de delegación. Porque entonces, por ahí hay un dicho que dice que las personas somos promovidas hasta nuestro mayor nivel de incompetencia. Bien, que no. Entonces, como que te promueven hasta que ya no te podemos promover más. Eso es, que te promueven hasta tu nivel de incompetencia. Pero hay muchas brechas de lo mismo. Comunicación efectiva y asertiva. El tema de claridad. El tema de delegación. Y un tema también de balance vida-trabajo y de autoconocimiento, de para qué trabajo y de pasar. Hay un cambio significativo de la mentalidad del técnico implementador a la mentalidad del gerente. Porque el gerente, el middle management, tiene que lidiar con la parte estratégica y la parte visionaria del negocio, que es otro cambio también de mentalidad, pero tiene que ser el puente entre la estrategia y la ejecución. Entonces, correcto, tiene que desarrollar una capacidad analítica, un pensamiento crítico, un discernimiento muy alto, pero también tiene que poder gestionar la influencia, porque ya el resultado no es que yo me fajé a hacerlo, es que yo tengo que lograr el resultado a través de otros. Y viene todo el tema de las conversaciones cruciales, de la escucha, de mirar no solamente lo mío, sino mirar el muñeco más grande, de gestionar presión de arriba, presión de abajo. Y eso tiene un costo y un impacto emocional. Claro. Que puede ser muy desgastante. Entonces, nosotros podemos, laboralmente hablando, podemos tener un trabajo de expansión o de expiación. Un trabajo de expiación es cuando yo me levanto y digo, Dios mío, ¿para qué? ¿Qué es lo que yo estoy pagando? Cargando la cruz. Porque es literal, como que estoy pagando una cosa que me duele, que no quiero, con un sacrificio eterno. O yo puedo tener un tipo de trabajo que me siento realizado, siento que estoy conectando desde mi fortaleza, que estoy fluyendo, que me abre posibilidades y puede ser el mismo puesto en la misma empresa y la misma persona. Y he tenido clientes que al trabajarse ellos en construir claridad primero de ellos y de su vida y de sus valores y de sus fortalezas y su genialidad, y construir claridad en el negocio, porque a veces la gente le dan el puesto, pero no le dan el mapa. Entonces hay que salir a construir el mapa. Claro. Y son parte de todas esas habilidades humanas, por decirlo de alguna manera, que son las que nos ayudan no solamente a ser efectivos y eficientes, sino a vivir mejor. Claro. Y a tener mejores resultados. Entonces, ese gap de líderes muy buenos que llegan a un punto en el que se queman o llegan a un punto en el que se desconectan. O líderes que sienten la presión de esa nueva responsabilidad y que honestamente no saben cómo que lo van a resolver. Por eso, porque yo siento que a veces
a veces, porque no sucede en todos los casos. Y el hecho de que tú estés aquí, que tengas experiencia en lugares, significa que hay sitios donde realmente se valora o se prevé el hecho de que se necesita formar a la persona. Mira lo que yo veo complejo. Tú tienes personas que están en un equipo, son del mismo equipo, y esta persona se ganó una promoción por X o por Y. A veces sin requisito y Dios mío, y evaluaciones que se toman a nivel general, porque sí, o a veces sí, esta persona cumplió con todo y hemos cogido a esta persona para que asuma esta responsabilidad. Y esa persona ahora es líder de la gente, del equipo. de los pares. Exacto, que tú eras par. Entonces, se da una situación que yo quería tocar en la cuenta de Instagram hace un tiempo y dije, tú sabes que lo voy a dejar para conversar un poquito más amplio. Porque realmente es un tema complejo. O sea, cuando a ti te toca liderar a las personas con las que tú compartías, con las que tú hablabas, con las que tú criticabas las decisiones que se tomaban, y ahora eres tú que le tienes que decir qué hacer, tú sabiendo las reacciones o cómo funciona ese equipo, es bien difícil. Y yo creo que eso agrega otra presión a ese Totalmente. tema. ¿Qué tú le dirías a una persona en esa situación? Es un tema de, uno, aceptarlo. De que la dinámica relacional cambió. Y va a cambiar porque entonces ya no somos los amigos compadres, ahora es el jefe. Y eso implica ese distanciamiento y todo. Y creo que ahí entra también mucho el valor del acompañamiento, porque heavy is the crown, heavy is the head de la persona que tiene la corona. Pesa mucho la cabeza del que lleva la corona. Mientras más subo, más solo me puedo sentir. Claro. Entonces es tener ese consejo de amigos, de consultores, de coaches, de gente que te puedan traer, o sea, hay que crear una nueva comunidad y también poder gestionar la claridad, gestionar visión y orden. O sea, el orden implica también el yo poder honrar y reconocer al que estuvo primero que yo, al que estuvo antes de mí y poner a cada cosa y cada persona y cada relación en su lugar. Porque entonces si yo lo que quiero es solamente congraciarme con el equipo, puedo perder el puesto. Claro. Pero si solamente me quiero congraciar solamente con la gerencia, me deshumanizo. Me puedo deshumanizar en la posición. No, ¿y quién va a hacer el trabajo que se necesita? ¿Y quién va a hacer el trabajo que se necesita? Entonces, es una curva, es un proceso que invita a guayar la yuca. O sea, a aprender qué es lo que yo tengo que aprender para poder gestionar esta nueva realidad. ¿Cuáles son las habilidades que necesito desarrollar? ¿Cuáles son las inversiones que tengo que hacer en capacitación, en libros, en podcast? O sea, ¿qué herramientas me pueden sumar para que la cosa no suceda solamente por inercia? Porque por alguna razón, la vida, Dios y la vida te dieron el chance de tú llegar a la posición. Ahora, no solamente llegar, es cómo me sostengo y cómo crezco desde aquí. Yo creo que a veces uno hace eso, como que uno entiende que las cosas suceden por inercia y ya. Pero la verdad es que todo crecimiento conlleva un cambio y todo cambio conlleva un esfuerzo. Y ese esfuerzo a veces se ve en sacrificio, a veces se ve en toma de decisiones difíciles, a veces se ve en cosas nuevas que tengo que aprender, ser humilde para aprender esas cosas que necesito, que no sé. Y pienso que ahí a veces nos perdemos un poco porque somos muy radicales en ser una cosa o la otra. Y la verdad es que tenemos que llegar como a ese punto de balance. Yo sé que la palabra balance como que la hemos usado mucho, pero eso es una realidad quizá de balance, de entender cuándo una cosa sí y cuándo una no. Y eso es parte del cargo. O sea, eso es parte de. Creo que también sucede mucho en esa situación que no sabemos comunicar correctamente. Entonces, como eso es un fallo que yo veo bastante lo veo, es importante recordar que todos los líderes tienen que tener la capacidad de comunicarse efectivamente, de tener la capacidad de tener conversaciones difíciles. O sea, un líder no puede no saber hablar. O sea, yo no sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo lo he visto mucho. Personas que le tienen miedo a las conversaciones difíciles. Y tú tienes un liderazgo, tú tienes responsabilidades, tú tienes que dar mala noticia, tú tienes que decir noticias que la gente no necesariamente quiere escuchar. Y es parte del trabajo tú tomar esa iniciativa. No necesariamente cuando te ves obligado a, o porque la otra persona es quien está iniciando la conversación. Entonces, pienso que es una habilidad que tenemos que desarrollar y desarrollarla hoy. Porque a veces nosotros creemos que las habilidades se tienen que desarrollar cuando estamos ya en un espacio de liderazgo. Pero la verdad es que si nosotros en algún momento queremos crecer de alguna forma, tenemos que desarrollar esas cosas hoy. Totalmente. Porque hay que evidenciarlas, si no, entonces, ¿cómo se va a saber?
Yo decía en otro episodio, no me acuerdo si fue aquí o si fue en otro lugar, no sé, que el crecimiento profesional depende un 80% de la persona y un 20% de la empresa. Porque tú mencionabas ejemplos prácticos, o sea, como que sí libros, sí podcasts, sí cursos, sí certificaciones, talleres, todo lo que tú quieras. Pero hay una relación con el trabajo, que era lo que tú mencionabas ahorita, que nosotros tenemos que hacernos cargo. O sea, la relación con el trabajo no te la va a enseñar una empresa. No. Quizás sí te lo puede enseñar un buen jefe, que sea un buen líder y mentor, chulísimo, te puede enseñar una perspectiva nueva de cómo ver el trabajo y la vida, pero eso no siempre es así. A mí me tocó desarrollar o crear cómo va a ser mi relación con el trabajo, cómo yo lo veo, cómo a mí no me pesa el trabajo, cómo sí. Aunque en algún momento sí me pesaba, ¿por qué ahora no me pesa si yo estoy haciendo lo mismo? Y no necesariamente significa que yo cambié de trabajo para que no me pese. O sea, como que esa responsabilidad que uno tiene te da mucho más poder del que uno cree que tiene. ¿Cómo tú lo ves eso? Y se conecta mucho con una de mis frases, que es que la calidad de nuestras vidas es determinada por la calidad de nuestras relaciones. Y la calidad de nuestras relaciones es determinada por la calidad de nuestras conversaciones. Correcto. Y tiene que ver con cómo yo me estoy relacionando con el trabajo, con la responsabilidad, con el tiempo, con toda la parte soft, que es el juego interno que tengo que manejar, que es lo que me lleva y me mueve a lograr los resultados. Entonces, esa inversión de tiempo en hacer conciencia, en mirarme, en hacer espejo y ver, ok, ¿para dónde es que yo quiero ir? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo esto encaja, se alinea a ese objetivo final? Porque el que no sabe para dónde vaya, llegó. Totalmente. Entonces, nunca va a llegar. O nunca va a llegar, o se queda hasta ahí está bien. Pero es ese ejercicio de introspección que muchas veces se puede hacer en solitario, tú reuniéndote contigo misma, bebiéndote un café, que a veces te puede servir espejearlo con otra persona, sea coach, consultor, amigo. Espejearlo, wow. Mirarlo desde donde tú quieras, sirve bastante. Porque, y le sirve, te pongo el caso, por ejemplo, de uno de mis clientes, que una de las cosas que trajo para trabajar era un tema de gestión emocional. Quería coger menos pique, porque los piques lo estaban desgastando. Sí. Y quería mejorar la relación con clientes y proveedores. La comunicación con clientes y proveedores. El negocio entero. Casi nada, ¿verdad? Una cosita solamente. Ajá. Y no fue que fue una varita mágica, ni el método de no sé qué cosa. Fue, mira, cuando tú te conoces y conoces tus fortalezas, correcto, te das cuenta de que hay personas que tienen una genialidad, una fortaleza mayor para comunicar que otras. Hay gente que tiene una fortaleza mayor para facilitar y estar al servicio de que otras. Y que todo eso es energía. Hay gente que tiene más fortaleza, le causa más energía la ejecución y la implementación que el sentarse a pensar y analizar y a proyectar a 20 años. Entonces, persona correcta en el lugar correcto. Cuando ya yo me doy cuenta personalmente, que mi capacidad para bregar con gente es limitada. Y yo sé que voy a tener que bregar con gente, o que voy a tener que tener una conversación difícil. Yo trabajo mis estrategias para no llegar en échame a esa conversación. Y a veces te digo, mira, ahora no. O para yo poder no coger un pique de 500,000 pesos, ¿sí?, y demandar la vida a donde botaron la chancleta de Moisés. Entonces, déjame yo recogerme y ver cuál es la estrategia que voy a utilizar para eso. Pero parte del autoconocimiento. Si yo sé que me falta, que puedo dejarme abrumar por el día a día y perder la mirada estratégica, ¿cuáles son los espacios entonces que voy a sacar? Aunque me drene, aunque no me guste, aunque me cueste. ¿Cuál es la inversión de tiempo que voy a hacer para mirar esa parte que también es parte del proceso de trabajo? Porque todo proceso de trabajo tiene que pasar por esas 3 etapas. Tiene que pasar por ideación, mirada estratégica, planificación, creatividad, pensar en anomalía, el mercado, lo que sea. Tiene que ir por una etapa de activación donde eso se aterriza un poquito más, se refina, se discierne, se comunica, se moviliza. Y luego hay que hacer que el trabajo, hay que hacer que las cosas sucedan, hay que ir a implementación. Claro. Y todos tenemos zonas donde nos sentimos más cómodos, pero hay que pasar por las 3. Entonces, el construir esa claridad me ayuda a autogestionarme mejor. Porque hay un tema de hablamos del liderazgo hacia afuera, pero para yo liderar bien hacia afuera,
tengo que conocerme y tengo que liderarme primero hacia adentro para poder tratar de ser lo más coherente posible con mis valores, con lo que quiero, con mi filosofía de vida. Sí, yo creo que uno comete mucho el error de, primero, poner una expectativa muy amplia en el otro y no necesariamente mirar hacia adentro en qué es lo que yo estoy aportando para eso. Justamente esta semana yo hablaba con alguien que me decía como que estaba muy cansada del trabajo, no sé, que estaba considerando cambiar de trabajo. Y siempre que a mí me mencionan cambiar de trabajo, yo pongo una pausa, como que, ok, está bien, yo lo entiendo. Pero antes de tomar una decisión como esa, tú tienes que evaluar. A mí me gusta mucho hacer listas. Me encanta. O sea, yo soy muy de listas, de hacer pros and cons, como que yo soy muy de eso porque me da más claridad y lo puedo ver. Como que, ok, esto es lo que hay. Esto es una emoción temporal por esta situación que yo estoy viviendo, o esto es algo que realmente nunca va a cambiar, siempre va a ser así, y realmente eso indica que yo tengo que cambiar de trabajo, o esto es algo temporal que se puede mejorar con algo que yo puedo cambiar. No sé, yo puedo ajustar. Pero eso lo define o lo crea el tú conocerte. Que yo, a mí me encanta que tú lo hayas dicho, porque yo estoy cansada de decirlo aquí. O sea, nosotros tenemos que aprender a conocernos. O sea, yo tengo que saber que a mí, Lorraine, cuando yo tengo la mañana entera de reuniones, en la tarde no me pongan más reuniones, que ya yo no quiero hablar, yo no quiero escuchar a nadie. Se te acabaron los gigas ya. Se me acaba la batería social, mira, así. Yo soy introvertida, aunque no parezca. Entonces, a mí se me consume la batería social. Entonces, como eso yo sé que no puedo, por ejemplo, poner reuniones el día entero y después de que voy para un evento. Dije para un evento social donde tú tienes que estar en modo alegría y felicidad. Eso no es verdad. Tienes que guardarte para que en la noche o hacer algo que te recargue y te energice en el medio para entonces tú poder volver. Tengo que regularme para entonces seguir. Pero eso yo lo sé porque yo me conozco. Entonces yo tomo las medidas. No dejo que las cosas se junten ahí y pasen y ya. Entonces, a veces la gente, como no sabe eso, coge todas las reuniones, va para su evento, está incómodo, está cansado, no quiere, que si yo qué, que tal, y ay, no me gusta este trabajo porque estoy muy cansado. ¿Es el trabajo realmente? ¿O es que realmente no sabemos cómo manejarnos a nosotros? Porque hay otras personas que eso no le hace nada. Hay gente sumamente extrovertida que eso es lo que hace que le dé energía. Y es lo que más disfruta de su trabajo. Lo que a ti más te duele, posiblemente, por eso que yo hablo y trabajo con una herramienta que precisamente es para eso, o sea, para encontrar qué es lo que te energiza, porque podemos tener un muy buen recurso en una función que no es. O sea, yo me di cuenta, sin tener todas las herramientas del coaching y de no sé qué, yo me di cuenta que mi vida no era guardado en un edificio corporativo de 8 de la mañana a 9 de la noche atrás de un cuadrito de Excel. Y lo tuve que hacer, porque lo mío no es eso. Pero hay personas que sí es eso. Sí, claro. Y el problema es cuando a ese, que me los mandan mucho, los directores financieros y de TI, les encanta cuando se complica el asunto. O sea, sí, que le gusta resolver y traer iniciativa y creatividad y me voy allá y veo el futuro. Y entonces y el otro que es más comedido y cuadrado y melan, dice, pues se está volviendo loco. Estos jefes, ¿en qué están pensando? Dios mío, comienza a mirar números. Pero tiene mucho que ver con esto del autoconocimiento, como tú bien mencionabas, y de yo poder autogestionarme. ¿Por qué? Porque si yo cambio, la relación cambia. Y donde sea que tú estés, ahí estás. Claro. Entonces, tú pueden haber 100 directores financieros, pero el cómo dirigen esa área va a ser completamente diferente. Desde dónde dirigen esa área, los valores con lo que dirigen esa área. Y también el contexto de las organizaciones. Porque las organizaciones, así como tienen una cultura, tienen temperamentos. Tienen cosas que valoran más. Si tú tienes una estructura súper formal, súper comedida, y tú quieres ser el robo a la gallina, que anda con una cuestión de colores, no vas a encajar. O lo opuesto, tú eres la persona súper serena, callada, centrada, y tú tienes una organización que es de evento en evento, de can en can, de junta en junta. Entonces, hay un tema de alineación filosófica, cultural, que también es importante mirar. Porque si yo me voy de un sitio con un conflicto no resuelto, o por lo menos no racionalizado, a donde llegue, la vida me va a devolver la lección para que yo pase la materia. Claro. Y va a estar repitiendo hasta que la pase. Claro que sí. Que por eso es que yo digo, o sea, la gente, el instinto de la persona es huir de la situación, ¿verdad? Pero es más fácil, dice la gente. Sí, dice la gente, pero tú te pones luego en otra situación donde al final tú mismo, como tú bien decías, que eres tú mismo con las mismas herramientas, con las mismas habilidades, te va a volver a poner en la misma situación. Entonces, estás en el mismo contexto, en un escenario diferente.
Y a veces con menos recursos. Por aquello que yo te decía del orden, porque en el lugar donde, en el puesto anterior, ya tú tenías una posición, ya tú tenías una antigüedad, ya tú tenías una autoridad, ya había un conocimiento y un manejo. En el sitio nuevo, usted es el nuevo. Sí, así es. Y Ecovita Nueva va re bien, y hay que aprender una nueva política, una nueva dinámica, un nuevo todo, que puede ser muy provechoso, puede ser muy chulo, puede ser hasta liberador, pero si se hace de manera estratégica y consciente. Entonces, muchas empresas miran el culture fit de si esta persona encaja en mi cultura o no, pero de manera individual, ese cliente, ese empleador, encaja conmigo. La expectativa y el ritmo de trabajo y cómo se vive ahí adentro va de acuerdo como a mis objetivos. O sea, es el tipo de empresa donde yo me siento orgulloso de formar parte de. Incluso con mis clientes. O sea, yo tengo clientes de los que yo me siento orgulloso y chulísimo con esos clientes. Porque me gusta. Pero hay otros que no lo tuviera de cliente que me traen los cuartos en la cara. O sea, porque no van alineados conmigo. Claro. Entonces, esa parte de qué hago, cómo me siento. Y ahora hay un montón de herramientas. Hay un montón de assessment, de test, de tornar y virar. Para uno conocerse. Porque al final nosotros somos el activo más valioso que tenemos. Claro. ¿Por qué tú crees? Mira, en la última encuesta Gallup del trabajo a nivel laboral que ellos hicieron, hay un porcentaje enorme. La verdad es que da miedo eso. De la cantidad de personas que está desconectada del trabajo, de su trabajo. Y tú dirías en algún momento, bueno, pasamos pandemia ya. La cosa se fue regulando, la gente fue retornando como a la normalidad. En teoría, tú deberías de estar más apegado a tu trabajo, diría yo. Luego entran diferentes variantes, tenemos inteligencia artificial, hubo un miedo, despidos masivos en otros países enormes. Ok, pero ahora, tú dices, ¿cómo es posible que todavía al año anterior y este año haya un número tan alto de personas desconectadas de su trabajo? ¿Por qué tú crees que sería algo así? Mira, yo creo que los mismos procesos de cambio y de convulsión que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo. Claro. Porque hoy y que viene una guerra y después viene otra y viene así como fue el dot-com boom, explota una burbuja, siempre hay una crisis. Pero yo creo que una de las cosas que ha cambiado es que antes, el modelo anterior, quizá no de la generación de nosotros, pero generaciones un poquito más para atrás, es que se veía el trabajo como un medio de autorrealización. Y como que la vida era para el trabajo. Y muchas personas que crecieron viendo ese patrón se dieron cuenta, cuando la vida paró y nos forzaron a parar, de que eso no es toda la vida. Y de que hay otras cosas que se quieren hacer. Y de que hay otro balance que se quiere vivir. Y de que la vida se quiere vivir de un lugar diferente. Muchas empresas hablan de los niveles de compromiso, los niveles de motivación, pero es el contexto. O sea, nosotros que somos Millennial Z, yo soy de los últimos Millennial, tú eres de los Z más antiguos. No me identifico. pero por decirte, o sea, generacionalmente, ya nosotros no estamos en trabajo 80 horas a la semana. No. Claro. O sea, tengo que tener tiempo para ir al gimnasio, tengo que ir a la clase de salsa, o sea, tengo que tener como una vida. Y esa vida se le suma los niveles de estrés, de transición y de cambios en los que ya estamos. Y hay una desconexión que no viene solamente del colaborador, porque es responsabilidad de los líderes darle sentido y propósito. Hay un documento, incluso lo convirtieron en un libro, que publicó el Instituto del Futuro en Palo Alto, California. Ellos hablaban de las nuevas literacies del liderazgo, como las nuevas competencias del liderazgo, de lo que se iba a necesitar los próximos 20, 15 años. Y hablaba de que los líderes ahora tenemos que velar por el bienestar emocional, físico y hasta espiritual de los colaboradores. La fe que sea que la persona practique. Además de lograr cohesión con equipos en entornos híbridos, que ya no es lo mismo, porque yo puedo tener una gente en India, otro en Malasia, otro en Dubái, otro aquí, otro en... O sea, yo ahorita estaba conectado con líderes de 14 países, y coordinando un plan estratégico, una actividad que va a correr ahora en mayo, y coordinando el evento sede del año que viene, y estaba todo el mundo en su país diferente, y hay que articular contextos culturales, cómo se aterriza esa estrategia que viene de casa matriz, aplatanarla aquí. Además de que todo el mundo tiene sus temas y sus situaciones personales y sus momentos de vida, que entonces yo también tengo que ser consciente de eso.
Entonces, como líder, yo tengo que conocer mi gente, porque ya el principal motivador no es solamente el sueldo. Porque si es solamente el sueldo, yo me vuelvo un commodity y alto de empresa a empresa, de sueldo en sueldo. Entonces, hay todo un tema de bienestar, de seguridad psicológica, de salario emocional, de cómo yo articulo un ecosistema donde la gente quiera estar, donde la gente pueda funcionar desde su genialidad, donde la gente le gusta y le motiva el trabajo. Y si la empresa y el líder no te lo está dando, gestiónalo tú para ti. Porque al final la carrera es mía. Yo fui el que dije, no, me cansé de andar con saco y corbata, voy a andar en t-shirt. Yo fui el que dije, no voy a trabajar de 8 a 5 en oficina. Lo hice por muchísimos años. Pues dije, la vida no va a ser así. O sea, voy a trabajar híbrido, remoto y la vida que se resuelva. Y no fue que pasó tampoco de la noche a la mañana. Entonces es cómo se diseña y cómo yo alineo eso para que el trabajo, que es parte de lo que traía la gente de Gallup, principalmente cuando hablaban del caso, por ejemplo, de los colaboradores en Colombia, que en Colombia hay mucha tensión, pero como tienen un fuerte vínculo social los fines de semana, es como que yo pago la condena de lunes a viernes y de viernes a sábado soy gente y soy libre y soy feliz. Y entonces el trabajo es el medio que me permite eso. Pero yo voy mucho con la filosofía de Pat Lencioni, que dice que el trabajo debe ser algo que dignifique a la persona y que la persona disfrute. Pues nosotros pasamos más de la mitad de la vida trabajando. Entonces, tú te vas a pasar la mitad de tu vida en una condena eterna o se quiere hacer algo que de verdad se disfrute. Y ahí viene, o sea, tiene que haber una estrategia. El librito viejo de management está para mandarlo a guardar. Hay que cambiar la manera de liderar. Y no es que me traigan una clase de salsa o que le den membresía de gimnasio o que hagan un taller con caritas felices y ya se resolvió. No es una capacitación de un día, no es un evento. Es un proceso estratégicamente diseñado para fidelizar. Porque la gente se mata por trabajar en Google y en Microsoft. La mamá de una de mis ahijadas es empleada de Microsoft. Pero esa mujer... En Estados Unidos, 4 meses de licencia de embarazo, además de la que le da el Estado. El compadre duró 4 meses de licencia de paternidad, también él. Así mismo. 8 meses con la hija tuvieron entre ellos. O sea, todas las comodidades habidas y por haber. Y tú me dices, Daniel, pero que yo no trabajo en Microsoft. Yo no tengo el presupuesto tampoco de Microsoft. Pero ¿cómo entonces se aterriza y se aplatana eso? Para generar bienestar. Real. Un bienestar real. Donde el trabajo no es un sitio donde yo voy a ponchar, sino donde el trabajo es un lugar donde yo tengo vínculo, donde yo tengo afinidad con la gente. El mismo estudio de Gallup decía que la gente que es más feliz en el trabajo es el que tiene un amigo allá adentro. 100%. Y no es porque ahora tenemos que hacer que la gente sea amigo. Es que tú tienes una gente con quien cantar las penas y las glorias. Tú no te sientes tan solo porque tienes alguien que está en la trinchera contigo, que está tirando la batalla contigo, que si tú te enchivas y que se pueden ayudar mutuamente. Pero ¿qué tantas iniciativas nosotros tenemos para eso? ¿Qué tanto se está invirtiendo en eso? ¿Qué tanto yo, profesionalmente, estoy buscando conocer también mejor al otro? Sí. Yo creo que venimos con miedo también. Venimos con la creencia de que en el trabajo no se hacen amigos. Yo misma puedo decir que durante un tiempo decía que sí, que era verdad, que en el trabajo no necesariamente tiene que cruzarse la línea personal. Pero la verdad es que yo tengo amigas de muchos años que conocí en un trabajo, que no necesariamente se quedaron en ese espacio. Y que son regalos que te dan esos lugares. Claro. Y uno tiene que saber saber verlo con ojos sanos, porque yo creo que uno viene con traumas y los lleva a los trabajos. Sí. Y creo también que sucede mucho que la gente siente un desprecio natural por el trabajo. O sea, a uno le enseñan desde que uno está chiquito de que los lunes son horribles. O sea, ¿qué día más feo el lunes? Y yo siempre he dicho, y eso es lo que a la gente le parecía muy raro de mí, a mí me gustan todos los días. O sea, a mí me gustan los lunes, los martes, los miércoles, los jueves. Todos los días a mí me gustan. ¿Por qué no me gustarían todos los días? O sea, cuando tú te lo preguntas, ¿por qué a ti no te gusta el lunes o el martes? Tiene que ver con el trabajo. Porque tú trabajas esos días. Entonces, si no te gusta, hay algo que tú tienes que cambiar. No necesariamente tiene que ser trabajo. Es qué tú estás haciendo en el trabajo. ¿Cómo tú te estás relacionando con el trabajo? ¿Qué expectativa es la que tú tienes del trabajo que no se está cumpliendo? Quizá porque la mía no está aterrizada o quizá porque no se ha comunicado la expectativa correcta. ¿Y qué yo voy a hacer para corregir eso? O sea, digo todo esto porque a veces esa desconexión que mencionábamos ahorita, que siente tantas personas, que yo sé que todo lo que nos están escuchando hay un porcentaje muy alto que así se siente, uno debe de entender que hay una responsabilidad que uno tiene sobre eso.
Y ojalá que no nos pasen los años y los años y los años, como nuestros padres así lo vivieron, y la generación anterior a esa también, donde uno simplemente trabajaba y salía. O donde es el lugar donde no se cumplen los sueños que yo tengo. Y ya. Que sigue siendo algo negativo. Yo creo que nosotros tenemos el permiso y de alguna manera la responsabilidad de darle sentido al trabajo. El para qué estoy trabajando. ¿Qué es lo que esto cuida? ¿Qué es lo que esto me permite? ¿Qué es lo que esto habilita? Y desde la misma organización también cuál es el propósito. O sea, yo he trabajado con clientes del sector financiero y con clientes del área del sector salud. Muchos. Y es desde dirección médica hasta la gente del área de consejería y hospitalidad ¿cómo es? Ya ni me acuerdo del nombre. Hospitalaria. Ajá, la parte hospitalaria, o sea, lo que limpian en los hospitales. Ajá. Y es como en esa cultura se trabaja de que el trabajo que esa persona está haciendo cuida al paciente. El seguridad es la primera línea de defensa. El seguridad es la primera línea de cuidado. El seguridad es el que ayuda a que los espacios estén disponibles y habilitados y tal. Y es darle ese propósito. Y de que si usted, por sus objetivos financieros, no se quiere quedar haciendo seguridad, entonces este sería el camino. Estas serían las habilidades y las competencias que te permitirían poder avanzar y escalar. Porque si yo me quedo con el sueldo que tengo ahora, pero quiero la próxima posición, pero el dinero que recibo no saco una parte para invertirlo en prepararme para el próximo paso, cuando se abra la vacante no me la van a dar. Entonces es también cómo yo me estoy preparando para el futuro. Es como, por ejemplo, yo soy emprendedor, yo tengo mi firma, tengo mi casa, todo lo demás. Pero la casa con la que yo vivo ahora, el vehículo que tengo ahora, no es el vehículo final. Cualquier persona dirá, pero tú vives bien, tú estás tranquilo, quédate ahí. Yo sí, pero es que hay inversiones y cosas que tengo que seguir haciendo que me van a habilitar el próximo paso, el otro vehículo, la otra casa. O sea, como la vida que quiero vivir, pero tengo que sentarme a diseñarla. Claro. Tengo que sentarme a ver cuál es mi plan a 10 años, a 5 años, a 3 años, qué es lo que quiero lograr ahora. Y yo creo que se habla mucho de tener la vida en balance. Yo creo que el balance a veces es un sueño mágico que nos vendieron porque nunca va a estar todo en balance. Yo creo que más que balance es un tema de prioridades. ¿A qué le estoy dando prioridad? Y esa prioridad, entonces, ¿cómo se organiza el resto, lo otro, alrededor de a esto que en este momento, por esta semana, por este día, por este trimestre, es la prioridad? El que está en tesis, está en tesis. El que está en casarse, está en boda. El que está en bebé, está en bebé. Todo lo demás. Bebé, niño. El niño. O sea, bueno, y el que está en el otro también. O sea, claro, porque hay gente que se bebe los cuartos de la maestría. Sí, es verdad. Que se bebe los cuartos del vehículo. Es verdad. Yo en estos días estaba dando un taller de costos para un cliente. Tenía como 90 emprendedores. Y había una persona que cuando se sentó, hablábamos de por dónde se te va el dinero, no sé qué. Ella gastaba 60,000 pesos en uñas y no se estaba dando cuenta. Espérate. ¿En uñas? En uñas. ¿Pero 60,000 pesos mensuales? No. Pero 60,000 pesos al año. Ah, ok. Pero no se estaba dando cuenta. No. Pero yo te lo pongo sencillo. Tuve cuando yo trabajaba el tema de asesoría uno a uno, financiera, inversiones. Ahora hay otra gente del equipo que lo hace. Pero yo recuerdo una persona que quería comprarse su casa, un cliente que quería comprarse su casa, y no se estaba dando cuenta que estaba gastando en comida, pedidos y salidas más de 43,000 pesos mensuales. Así mismo. Y cuando lo vio... Y rápido que se llega ahí. Cuando lo vio... No, porque eso era... Y había compra en la casa. Ajá. Y era que llegué cansada, déjame pedir por plataforma, me invitaron unas amigas, vamos a pedir un vinito. Y aquí... Y cuando lo vio, dijo, pero este es el dinero del apartamento. Ya 2 o 3 años después, la persona vive en su apartamento y está muy feliz. Y no fue tampoco que lo redujo a cero, porque tampoco es sostenible ni era ecológico para ella. Pero... es a veces el no mirar, la falta de claridad nos puede robar mucho. Y eso también pasa en el trabajo.
Entonces, si yo no tengo claro cuáles son los criterios de evaluación, cuáles son los criterios, dónde está el descriptivo de puesto del otro puesto, de entender mi posición, cómo es que a mí me miden, cómo es que se mide, qué es lo que se necesita, de sentarme a hacer un plan de carrera. Cuando yo comencé en el mundo del coaching, que venía de trabajar en empresas familiares y en organizaciones sin fines de lucro desde los 13 años, que cambié literalmente de rubro, o sea, un cambio total. Yo me senté a ver quién eran los líderes del mercado dominicano, dónde estaba la mayor fuerza, qué era la organización. O sea, para tú entrar a tal cliente, tú tienes que tener una credencial de tal tipo, de tal organización. ¿Quiénes son esa gente? Ah, fulana, que fue mi profesora de la universidad. ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿Cuáles fueron las certificaciones que ella tuvo? ¿Cuál fue su plan de carrera? Que al final, yo con 20 y pico de años, me senté a ver la carrera y la trayectoria de una señora de 40 y pico, casi 50. No iba a tener el background de ella, pero había cosas que sí las podía homologar. Y que me senté, le pedí mentoría, ella me acompañó también un tiempo. Pero yo busqué un norte. Claro. Aunque mi carrera no es la de ella, pero yo busqué más o menos por dónde es. Entonces, el que va a construir una torre, primero se sienta a ver los costos. ¿Y qué necesita? Y yo creo que el regalarnos ese tiempo, el regalarnos el acompañamiento, hasta sentarse a preguntarle a la inteligencia artificial. Y si usted no quiere pagar un coach, un consultor, un mentor, no sé, siéntese con la IA un chin. Que no es que te va a dar toda la... No tiene la misma experiencia que una persona humana, pero también te puede orientar bastante. Porque para el crecimiento hay que hacer la tarea. El que quiere pasar en A, tiene que hacer la tarea. Hay que guayar la yuca. Tú sabes que yo creo que lo que nosotros tenemos ahora es como el resultado de lo que se vivió antes. O sea, lamentablemente muchas organizaciones premian el ya es tiempo. Ya tú debiste de. Ya tú tienes 10 años aquí, entonces por eso te vamos a dar tal cosa. Ya tú tienes 5 años en la posición, por eso te vamos a promover. La generación de nosotros no aguanta 10 años en ningún sitio. No hay forma. O sea, aparece en su... Muy difícil. Pero es muy difícil. O sea, pero esa forma en cómo se recompensaba el trabajo antes, que no necesariamente estaba relacionada a logros, a habilidades, a capacidades de la persona, hizo que fueran creciendo personas que quizás no tenían las habilidades que se necesitan. Y entonces las personas que crecieron debajo de ese estilo de liderazgo, pues sufrieron las consecuencias de eso. Y ahí viene otra vez el desgaste, vamos a decirle generacional, que se fue viviendo a medida que iba pasando el tiempo. Pero ahora la cosa, tenemos mucha información. Entonces, como tenemos tanta información, esperamos que el otro tenga la información que se supone que tiene que tener, porque la tenemos todos. Pero y no siempre es así. Siempre uno lo dice, el sentido común no es tan común. Pero ¿qué pasa? Tú mencionabas, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Tú sabes lo fácil que es tú mandarle el currículum a la inteligencia artificial, el que tú tienes, el que se supone que tú te sentaste y que hiciste porque es tu responsabilidad, porque se supone que tú dices que quieres otro trabajo? Y tú preguntarle, yo quiero una posición de tal forma. Lo que tú estás viendo ahí, ¿entiendes que es correcto? Y eso en segundos. ¿Cómo se podría optimizar este CV? Exacto. De una vez te dice, bueno, mira, está muy bien, porque primero te va a decir que está muy bien. Siempre está todo bien. Está muy bien, sí, claro. Pero yo, como la posición que tú estás buscando es de gerencia, por ejemplo, tienes que orientarte un poquito más a logros alcanzados, a detalles más medidos, a toda esa cosa que se supone que se espera de esa posición. Te da una orientación buenísima a eso. Y fue sencillo, gratis, 10 segundos, y tú lo corriges en base a eso. Y va a tener muchísimo mejores resultados. Pero no queremos ni hacer eso. O sea, es que la vida no es un microondas. Ni eso. Y hay cosas que también demandan un tiempo. O sea, para instalar una capacidad, para desarrollar una habilidad, incluso para madurar una habilidad o una fortaleza natural, necesita tiempo. Claro. Entonces, no es que yo voy a pasar una varita mágica, voy a pagar, qué sé yo, cuántos dólares por un quick resume que me lo va a pimpear y mágicamente yo voy a entrar al DAO y pues, santo remedio. No estamos de acuerdo con eso, por si acaso. No va a pasar así. O sea, es cómo se instala, cómo se desarrolla. Por eso yo voy mucho con la filosofía del coaching profesional. O sea, el cambio no es un evento, es un proceso. Claro. Que hay que liderarlo. Entonces, también hay veces que por nuestros mismos sesgos o porque no tenemos una mirada, no vemos lo que el otro ve,
y no tampoco indagamos en qué el otro ve, qué es lo que aprecia mi jefe, qué es lo que se valora. Pues yo me puedo estar matando en un proyecto que no es la emergencia nacional. Y entonces yo hago todo, me exploto entregando una cosa que era para dentro de 3 semanas. Y como yo no mandé el correo que querían que yo mandara ese día, ya estoy caliente. En eso, y a veces ni me entero. O sea, ¿cuáles son los actores clave, las relaciones clave con clientes internos, clientes externos? Hay un mundo de cosas que mirar y una madurez a desarrollar que es como cuando tú vas al gimnasio. Tú no llegas al gimnasio y el primer día, después de 5 años sin entrenar, tú le das 300 de pierna. Imposible. Tú comienzas a veces con media barra con un medio disco de 25 y llega explotado a tu casa para subir la escalera. Pero es cómo se va desarrollando esa capacidad y esa resistencia. Que hay cosas donde se nos va a hacer más fácil hacerlo, claro, porque lo disfrutamos y nos gusta. Que hay otras que se nos van a hacer súper pesadas, pero que son necesarias. Porque ya ni siquiera es un asunto de si me gusta o no, si quiero o no. Es qué es necesario en este momento de mi carrera, en este momento de mi vida, en este momento de la organización, en este momento del puesto, en este momento del proyecto con el que estoy trabajando. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Y qué cosas se supone que yo voy a sacrificar? Porque a veces no van a ser cosas positivas. Claro. O sea, a veces lo que se necesita no necesariamente van a ser cosas que nosotros queremos hacer. No es chulo. Pero la tenemos que hacer para poder lograrla. Daniel, ¿qué tú le dirías a las personas que nos están escuchando y viendo, que tú entiendes que los ayudaría a mejorar significativamente su carrera profesional, partiendo desde el hecho de que ya venimos un poco desconectados del trabajo y partiendo desde el hecho que sentimos inconformidad mayormente con los líderes que hemos tenido? ¿Qué tú crees que una persona en esa situación o en esa experiencia de trabajo tú entiendes que le ayudaría? Mira, todo lo que nos sucede en la vida tiene la capacidad de mostrarnos algo. Entonces, ¿qué me está diciendo esta situación, esta realidad, este líder? ¿Qué me enseña? ¿Qué puedo aprender de eso? Porque es transformar lo vivido en aprendizaje. Y si me voy más a lo técnico, en Paxlo, que es el nombre de la agencia, nosotros trabajamos un modelo, que es el método Paxlo, que comienza con la P del nombre, que es propósito. Necesito conectarme con mi propósito. Necesito conectarme con mi para qué. Necesito tener claro cuáles son mis valores. Tener claro cuáles son mis fortalezas con la herramienta que tú quieras. Cómo es mi personalidad. Tener un mapa para mí. Desde los test de personalidad gratuitos que andan por ahí hasta invertir quizás en una que otra herramienta de autoconocimiento. Y de hacerme las preguntas, unas cuantas preguntas de diseño de vida. Porque primero está la vida del personal y desde la persona que soy, desde el ser que yo entonces logro los resultados de negocio. Luego de eso, entonces tengo que irme a una estructura que me dé visión, que me dé claridad, que me dé enfoque y que me dé orden. Necesito accountability. Necesito una estructura. James Clear en Hábitos Atómicos dice que nosotros no subimos a la altura de nuestras metas, sino que descendemos a la profundidad de nuestros sistemas. Entonces, ¿qué tipo de sistema yo tengo para lograr el estilo de vida, el puesto, el logro profesional que quiero? ¿Cuál es mi disciplina? O sea, ¿quiero el dolor de la falta de disciplina o el dolor de la disciplina? O sea, yo por ejemplo, había perdido muchísimo de peso y por seguir de sinvergüenza, entonces volví y gané otra vez todas las libras que había bajado. Entonces tengo el dolor de volver otra vez como al entrenamiento y a todo el asunto. Pero es, luego que tengo el propósito claro y que tengo mi roadmap, entonces tengo que irme a aterrizarlo a la experiencia, a aterrizarlo a la acción y comenzar a expandir eso. Para luego volver a organizar, volver a evaluar, volver a optimizar y luego transferir eso. Si usted quiere avanzar en una empresa o quiere moverse a otro puesto, tiene que crear línea de sucesión, tiene que habilitarse, no solamente usted para la próxima posición, sino que habilitar a quien lo va a suceder. Porque entonces te promueven y tú terminas haciendo el trabajo que ya tú estabas haciendo y el trabajo del que era tu jefe. Y entonces termina más complicado. Y cómo aprovechar, y tiene que ver mucho con la parte de la construcción de legado. Entonces, ¿cómo yo puedo aprovechar todas estas herramientas que hemos hablado aquí hoy? La misma inteligencia artificial. Siéntese a hacer la escuela de Claude, que es gratis. El Claude Academy. Emborújese un chin con ChatGPT. Vea 3 videos de YouTube. Busque no solamente cómo se puede usar la inteligencia artificial, sino cómo se puede aplicar a mi rol y a mi función. Cómo se aplica y se traduce eso a lo que está haciendo mi equipo para que sea un catalizador de la productividad y de lo que yo puedo hacer. No es que piense por mí. Es que actúe desde el criterio que yo le puedo dar. Entonces, al final, la persona, si hay alguna persona que se siente estancada, que se siente retraída,
siéntese, hágase el Working Genius, mire su zona de genialidad, le va a servir un montón o cualquier otra herramienta de autoconocimiento y sentarse a mirar ese propósito y a decidir. Los adultos elegimos y decidimos el tipo de vida que queremos vivir. No, es vivir más desde la causa, yo siendo la causalidad, que cogiendo el efecto de todo lo que me está pasando. Exacto. Entonces, vivir desde ese lugar de propósito y desde ese lugar de decisión sería como mi recomendación. Eso está buenísimo. Yo creo que nos fuimos todos con tarea. Nos fuimos con tarea y con la responsabilidad de cumplirla por nosotros mismos, porque a veces uno cree que cuando a uno le dicen cosas como esta, es como que hay otra cosa que tengo que hacer, otra cosa que está de moda, pero la verdad es que cuando uno se ve expuesto a esto y al resultado que eso trae, a la consecuencia que eso trae, uno entiende que realmente tiene un porqué. Y la verdad es que llegar a ese why en el trabajo te libera. Start with why. Tantas Simon cosas. Sinek. Buenísimo. Buenísimo. A mí me gustó mucho también de Adam Grant, que no he terminado de leer el bendito libro. Think Again. Me encanta. Sí. O sea, me encanta. Es buenísimo por eso mismo, porque te cuestiona las cosas que tú regularmente lo que hace es que las repites. Entonces, nada, ahí se fueron con 2 libros que pueden leer. Sí, sí. Y también con la idea de cuestionarse a sí mismos. O sea, de por qué yo estoy repitiendo patrones, por qué yo estoy viendo la cosa de esta forma. ¿Es real esta forma de ver el trabajo, la vida, lo que sea? Creo que es muy bueno. Gracias, Daniel, por tu tiempo. Gracias a ti. Creo que esta conversación me ha servido a mí y les va a servir bastante a las personas que lo escuchen. Voy a dejar en las redes sociales, cuando se publique este episodio, toda la información de tu consultoría, porque la verdad es que yo creo que aporta muchísimo valor. Y como siempre, a mí me gusta que la gente vea, escuche las cosas que sí se están haciendo para mejorar de eso, que nosotros nos quejamos constantemente. O sea que nada, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao.